La Escuela Superior de Estudios Humanísticos, la licenciatura en Psicología en línea, con la materia Análisis Experimental de la Conducta, sexto cuatrimestre, y nuestro tema es Normalidad y Anormalidad en Salud Mental, quien presenta Alberto González. Como ya hemos mencionado y en esta materia se dividió en tres unidades. La primera unidad fue el estudio del individuo como unidad de análisis. La unidad número dos, el individuo en su interacción con su medio social. Y nuestra unidad que nos corresponde es la unidad 3, que son modelos patológicos. Voy a volver a repetir lo que es nuestro objetivo general, el cual nos dice que al final el cuatrimestre, el alumno debe distinguir cuáles son los términos descriptivos para estudiar al individuo como unidad de análisis, explicando la influencia del medio en su comportamiento, asimismo describir y ejemplificar con base en un sistema teórico más metodológico los diversos modelos patológicos estudiados dentro de la psicología. Nuestra unidad número 3 sí se llama modelos patológicos. En este sentido, ¿qué consideramos como trastorno mental? Bueno, la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social. Afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con otras personas y cómo tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de nuestra vida, desde la niñez, la adolescencia hasta la edad adulta. No importa el nivel. Ahora, ¿qué consideramos como trastorno mental? Las enfermedades mentales son condiciones graves que pueden afectar el pensamiento, el estado de ánimo y el comportamiento. ¿Qué criterios podemos manejar para detectar un trastorno o una conducta anormal? ¿Qué consideramos como trastorno mental? De acuerdo con Rosenhan y Seligman, existen varios criterios que pueden utilizarse para etiquetar el comportamiento anormal. Número uno, malestar o deterioro. El individuo experimenta deterioro en su funcionamiento, que se traduce en un menoscabo físico y psicológico y la pérdida de la libertad para actuar. La número dos es la desadaptación. El individuo actúa de una forma que entorpece sus metas, no contribuye a mejorar, no da un bienestar personal e interfiere mucho con las metas de otros. Las necesidades de la sociedad. Una persona que debe tanto que no puede mantener un empleo y que pone en peligro la vida de otros y también la de su propia persona debido a una intoxicación, a una conducta manifiesta que está desadaptada dentro de una estructura social normal. La número 3 es la irracionalidad. El individuo actúa o habla de manera incomprensible o irracional para otros. Un hombre que responde a voces que no existen en la realidad objetiva y se comporta de manera irracional. La número 4 es la que hace referencia a la conducta impredecible. El individuo actúa de una forma errática, impredecible, en una situación a otra, como si experimentara una pérdida de control. Un niño, por ejemplo, que golpea o destruye algún objeto sin razón aparente, manifiesta una conducta impredecible. La número 4, ¿sí? La número 5, perdón, es poca convencionalidad y rareza desde el punto de vista estadístico. El individuo se comporta de forma poco convencional y que viola las normas sociales, lo que es adaptable o desadaptable. Sin embargo, el simple hecho de ser poco común desde el punto de vista estadística no produce siempre un juicio psicológico de anormalidad. La número 6 es la incompatibilidad del observador. El individuo provoca incomodidad en los demás al hacerlos sentir amenazados o molestos de alguna forma. Por ejemplo, una mujer que camina por las calles hablando en voz alta consigo misma crea incomodidad en otros peatones
que tratan de evitarla. Y 7. Violación de las normas morales ideales. Un individuo que viola las expectativas de la forma que sea, no debe, nos debemos comportar en relación con las normas sociales. Con este criterio, un individuo podría ser considerado anormal si no desea trabajar o no desea cambiar su conducta que viola las reglas normales existentes. Todo lo anterior, lo importante es considerar que tenemos un trastorno o una enfermedad mental cuando se encuentra afectada la emoción, la conducta, el aprendizaje y la forma de sentir, de comunicarse. Todo ello dificulta a la persona su adaptación en el lugar en que vive y crea de alguna forma un malestar. ¿Cómo clasificamos y cómo lo diagnosticamos? Vamos a empezar diciendo que desde la clasificación de Kreatin a finales del siglo XIX han existido numerosos sistemas nosológicos que plantean numerosas divergencias. Actualmente existen dos sistemas clasificatorios reconocidos internacionalmente y que se suponen un esfuerzo considerable de consenso entre distintas escuelas psicológicas y profesionales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de el CIE o Sistema Internacional de las Enfermedades y el DSM-5, ¿sí? Que es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales creado por la Asociación Psiquiátrica Americana en Estados Unidos. La CIE 10, ¿sí? Es publicada por la Organización Mundial de la Salud. Se utiliza a niveles internacionales para fines estadísticos relacionados con morbilidad y mortalidad. Esta clasificación tiene su origen en la Lista Internacional de Causas de Defunción, cuya primera edición publicó el Instituto Internacional de Estadística en 1948. En su sexta edición, la primera en incluir también las causas de morbilidad. El CIE, ¿sí? La versión en vigor es la 10ª y la Organización Mundial de la Salud publica actualizaciones menores anuales y actualizaciones mayores cada 3 años. Ahora, vamos con el DSM-5, ¿sí? Es el Diagnostic and Statistical Manual on Mental Disorders. Es el manual diagnóstico y estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana o APA, que contiene descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales. Estos criterios de diagnóstico proporcionan un lenguaje común entre los distintos profesionales, psiquiatras, psicólogos clínicos e investigadores de las ciencias de la salud, que tratan a pacientes con dichos trastornos, estableciendo claramente los criterios que los definen y ayudando a asegurar que el diagnóstico sea preciso y consistente. En general, el DSM incluye en cada trastorno información sobre los síntomas esenciales y secundarios, síntomas asociados, complicaciones, factores predisponentes, prevalencia, incidencia en cada sexo, antecedentes familiares y diagnóstico diferencial. El DSM-5, la versión actual, es una herramienta de diagnóstico multiaxial que propone una descripción del funcionamiento del paciente a través de 5 ejes, con el objeto de contar con un panorama general diferente a ámbitos de funcionamiento. El eje 1 y 2 incluye todos los trastornos mentales. Los trastornos de personalidad y los trastornos específicos del desarrollo aparecen en el segundo eje, reservado el primero para los síndromes clínicos. Esta separación garantiza que se considere la posible presencia de trastornos que pueden usar
inadvertidos si se presentan solo atención a los trastornos del eje 1, por lo general más severos. El eje 3 permite indicar al clínico cualquier estado o trastorno somático potencialmente importante para la comprensión o el tratamiento del sujeto. El eje 4 proporciona un código para evaluar la intensidad total del estrés que se considera responsable del desarrollo o exacerbación del trastorno actual. El pronóstico de un sujeto puede ser mejor cuando el trastorno aparece como consecuencia de un estrés intenso que cuando se presenta tras uno mínimo o en ausencia de estrés previo. El eje 5 establece el máximo nivel de adaptación del sujeto en el transcurso del último año, teniendo en cuenta tres áreas: relaciones sociales, número 1; 2, vida laboral; y 3, empleo del tiempo libre. Cabe aclarar que el DSM-5 no se llama así porque tenga 5 ejes, sino es la última versión que se dio en la revisión y por eso es la quinta parte, digo, el número 5, perdón, ¿sí? Que es la revisión. Vamos a poner ejemplos cómo registran los resultados de una evaluación multiaxial en el DSM-4. ¿Sí? Eje 1, 2.9623, depresión mayor, primer episodio con melancolía. 303.93, dependencia alcohólica en revisión. Este eje, o sea, estamos hablando del número que corresponde a cada uno de estos trastornos. El eje 2, ¿sí? Hablamos del 303.60, que son trastornos de la personalidad por dependencia provisional, que incluyen trastorno límite o borderline de la personalidad. En el eje 3, cirrosis hepática alcohólica. En el eje 4, hablamos de estrés psicosocial, jubilación anticipada, cambio de residencia por pérdida de contacto o con los amigos, y tiene una intensidad 4 a moderada. El eje 5 es el máximo nivel de adaptación en el transcurso del último año del individuo. 3 es bueno. Por tu atención, muchas gracias.